Nuestra recomendación de cine de hoy nos lleva a dos películas y a un centenario. El centenario es el de Charlotte y las películas son la española Maestra de la República y la norteamericana Jimmy P. Y tenemos el privilegio, la suerte de contar al otro lado del teléfono con el profesor José Luis Sánchez Noriega de Cine para Leer. Don José Luis, buenos días. Hola, buenos días. ¿Desde dónde nos habla? Me parece que en carretera, ¿no? Pues desde la Sierra de Madrid estamos con un día de sol estupendo, aunque hace frío, hace fresquito de la sierra, sí. Vamos a ver, a la hora de contar la historia con mayúsculas, ¿es mejor la ficción narrativa o va mejor un buen documental? Bueno, el documental siempre es mucho más informativo, aunque tiene el inconveniente de que atrapa menos al espectador. Una película, una historia de ficción o de realidad ficcionalizada llega mucho más, se empatiza más, juega mejor con los elementos emocionales, y por el contrario el documental, al ser más informativo y más expositivo, pues es mucho más claro y por supuesto mucho más coherente. Bueno, pues ya ven, hoy tenemos una ficción y tenemos también un documental. Vamos a escuchar un poquito algo de Maestras de la República. María Sánchez Arbós fue una persona absolutamente vocacional. Realmente a ella lo que le gustó siempre fue la escuela y la escuela pública. Entre el 12 y el 15, 16, que empezó a ir a la residencia de señoritas, fueron fundamentales en su vida porque por otras compañeras conoció el Museo Pedagógico y en él conoció a Cosío. Y para ello fue un descubrimiento. ¿Quién es Pilar Pérez Solano, la directora? Sí. ¿Quién es? Es una directora nueva, es una persona que ha hecho un documental muy bien llevado, muy sencillo. Yo creo que a veces, en algunos momentos, algunas críticas han dicho que era demasiado elemental, pero yo creo que no, que está bastante bien el documental, es positivo y sobre todo testimonia ese clima cultural de la República, ¿no? No habla del régimen político de la República, cuanto del clima cultural de renovación, de modernización de España, de incorporación de la mujer al mundo laboral, y eso lo hace muy bien. Y es tan descriptivo como el título, es hablar de las maestras que fueron a la escuela en el tiempo republicano. Sí, habla, exacto. Hay un testimonio, a veces a través de hijas de esas maestras, que fueron pues toda una generación formada en las escuelas, en las mejores escuelas normales que había en la época, lo que son los antecedentes de las facultades de educación actuales, y entonces en esos climas, en ese clima, digamos, cultural, pues hay esa generación de mujeres que empiezan a trabajar, que apuestan por una escuela de calidad en unos momentos en que la escuela no está demasiado bien vista, o es decir, o la escuela pública todavía no se defiende suficientemente. Entonces, en ese sentido, las maestras, pues estos maestros son una generación interesantísima. Y yo creo que el documental eso lo refleja bien, con todas las ilusiones, por una educación, por apostar por la coeducación de chicos y chicas, por hacer una educación pues muy enraizada en el contexto social, en la experimentación de la naturaleza, en hacer excursiones, el sentido de lo lúdico, la educación física, y cosas que en ese momento eran innovadoras. Don José Luis, la recomendamos, ¿verdad? Sí, yo creo que es un documental muy recomendable, por supuesto para los educadores y por supuesto en tiempos en que la escuela pública está sufriendo un desprestigio en muchísimos ámbitos. Bueno, pues vamos con el segundo corte, es de otra película. Siguiente. Nombre, por favor. James Picard. ¿Dónde te hirieron? En Francia. Me refería, ¿en qué parte del cuerpo? Se fracturó el cráneo en la guerra. Cuando te pasa, ¿lo ves todo negro? Son motas de luz. No puedo escapar de todo eso. A esto no se le puede llamar vida. Y solo tienes una vida. Si me abren el cerebro. Bueno, estamos escuchando el tráiler de Jimmy Picard, de Jimmy P. Don José Luis Sánchez, ¿quién es Arnaud Desplechin? ¿Perdón? No te digo bien. ¿Quién es el director, Arnaud Desplechin? Sí, es un director francés que no tiene muchas películas a su haber, tiene 4 o 5, y no es demasiado brillante, la verdad está dicha. Tiene una filmografía más bien de comedia, de un tipo de cine pues bastante comercial, pero sin embargo en esta película yo creo que ha buscado una historia muy interesante
son de estas películas donde la historia está por encima de la película. Quiero decir que el espectador encuentra que la historia es mucho más potente, mucho más interesante, pues porque es la historia de un indio norteamericano de la tribu de los pies negros que después de la guerra pues tiene un trauma, tiene una especie de enfermedad que no se sabe muy bien definir, que los médicos creen que puede ser esquizofrenia. En todo caso, él sufre, él no es feliz, y pues llaman a un médico francés especialista en la cultura india para ver hasta qué punto es una enfermedad mental o hasta qué punto hay un elemento cultural. Y yo creo que eso es en lo que la historia es muy interesante y muy recomendable, porque en el fondo nos viene a plantear los límites de la enfermedad, de hasta qué punto una dolencia puede ser una enfermedad real o hasta qué punto es cultural, es decir, que depende del contexto social o de las experiencias personales. Y eso conlleva, como digo, una reflexión interesantísima. Unido a ello está algo que siempre en el cine es muy recomendable, que es una historia de amistad, ¿no? Es una historia de amistad entre dos personas alejadas muchísimo, y pertenecientes a mundos muy diferentes, como es este médico francés y este indio norteamericano, pero donde se apoyan, ¿no? Y donde en sucesivas conversaciones pues se va viendo esa experiencia tan bonita de que la palabra es terapéutica, ¿no? La conversación es terapéutica. Es decir, que este indio va ganando en confianza en sí mismo, va curándose en definitiva gracias al apoyo que tiene de este médico. Sí. La película es una película que exige un esfuerzo del espectador. Digo esto porque no es una película fácil, no es una película en la que hay que entrar con voluntad de hacerlo, con voluntad de profundizar, pero creo que al final lo que se narra y lo que se expone es una enorme experiencia humana de compartir problemas y de buscar soluciones desde un humanismo absolutamente actual, en el sentido de que las dolencias y las desgracias y las enfermedades siguen ahí, y por lo tanto pues es interesante el conseguir esto, ¿no? Don José Luis, hoy, estos días este año estamos celebrando el centenario de un genio, ¿verdad? Sí, desde luego tenemos este centenario de Chaplin y de Charlotte, ¿no? Que es una ocasión estupenda para reivindicar a una figura que ya está en la historia del cine, por supuesto, no descubro nada con eso, pero que además no solamente es que esté en la historia del cine, sino que dice muchas sucesivas generaciones. El otro día me comentaba una persona que en Madrid, en un teatro, pusieron, en el Teatro de la Factura, pusieron una película de Chaplin y había niños que nunca habían visto a Chaplin, ¿no? Y se reían y empatizaban perfectamente, ¿sí? ¿Cómo estamos celebrándolo? ¿Perdón? ¿Se está celebrando ya? ¿Hay actos que le merezcan a usted la pena, que diga, mira, esto me parece que está haciéndose bien? Yo creo que a propósito de Chaplin se están editando muy bien las películas. Por ejemplo, el canal TCM está dando un ciclo muy interesante con las 6 o 7 mejores películas de Chaplin, y yo creo que en ese sentido se está haciendo un trabajo muy muy bueno, ¿no? Y Chaplin está ahí siempre, es decir, no es alguien que digas, bueno, es que no ha sido suficientemente reconocido. Yo creo que sí ha sido reconocido. Lo que pasa es que hay que reivindicarlo, pues porque Chaplin no es solamente un humorista, o algunos pretenden ser que... No, Chaplin es un analista social, es alguien que hace es un pacifista, es una persona que denuncia las desigualdades en la sociedad. Es decir, tú te pones a mirar su filmografía y caramba, el humor es algo añadido, pero hay un humanismo de fondo muy, muy poderoso y muy interesante, sí. Don José Luis, muchísimas gracias y hasta otra ocasión. Que disfrute de la sierra. De acuerdo, muchas gracias a vosotros. Lo haré de vuestra parte. Hasta la vista.